Querigma, un mensaje a tu corazón, con el pastor Amílcar López. Agradecemos a Dios porque nos da este tiempo para llegar a su casa y estar escuchando su palabra en este día. Quiero invitarte a que inclines tu rostro, vamos a orar y pedir que el Señor nos dirija en la exposición de su palabra. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú pones los tiempos y el día de hoy nos permites estar en tu casa. Te alabamos, te glorificamos, Señor. Gracias por el consejo sabio de tu palabra. Permite, Señor, que a través de ella el día de hoy podamos ser confrontados, pero a la vez, Señor, salgamos con esa esperanza puesta en nuestro Redentor. En el nombre de Jesús. Amén. El pasaje en el cual vamos a meditar es el Salmo 92, versículos del 1 al 6. Salmos 92, 1 al 6, que dice así: Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Así comienza este salmo diciéndonos que es bueno alabar el nombre de Dios, es bueno glorificar su nombre. ¿Y por qué el salmista comienza diciendo eso? ¿Por qué él dice es bueno glorificar el nombre de Dios? Por eso el día de hoy quisiera que juntos meditemos en este texto bajo el tema razones para glorificar a Dios. Razones para glorificar el nombre de Dios. Yo creo que hay muchas razones. Si yo te pidiera y tú me dijeras, a ver, yo quiero que tú me digas cuántas razones tienes para glorificar a Dios. Y tú me enumerarías muchas razones. ¿Sí? Y la Escritura nos muestra dos razones aquí en el texto del 1 al 6, dos razones por las cuales nosotros debemos glorificar a Dios. Pero me acuerdo de esto que dijo Martín Lutero, que los seres humanos constantemente nos olvidamos del Evangelio. Por lo tanto, dice, continuamente o constantemente debemos de recordarnos el Evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque se nos olvida lo que el Evangelio nos enseña a cada uno de nosotros. Y si nos preguntamos, ¿qué nos enseña el Evangelio en este pasaje? Sin duda, muchas cosas. Y hay dos razones que vamos a aprender el día de hoy. La primera razón por las cuales debemos de glorificar a Dios es por su bondad. ¿Sí? Por su bondad. Dice ahí, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. ¿Por qué hablar de la bondad de Dios? Porque Él es quien nos provee todo lo que tenemos. ¿Sí? Dios es bondadoso con nosotros. Dice Santiago capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene? Viene de lo alto, de nuestro Dios. En los últimos años hemos oído y leído mucho sobre nubes que se descargan e inundan ciudades enteras, tal como nos ocurrió en esta semana nosotros aquí en Reynosa. ¿Sí? Si el hombre es impotente, fíjese nada más, si el hombre es impotente ante estas cosas, si la ciencia no puede poner remedio,
a esto que ocurre, ¿cómo sabemos que estas nubes no van a multiplicarse indefinidamente y que la tierra no será inundada? ¿Y qué decir de los terremotos? Cada cierto número de años, alguna isla o alguna gran ciudad es barrida de la faz de la tierra por uno de ellos. ¿Y qué puede el hombre hacer? ¿Qué podemos nosotros hacer, hermanos, con los terremotos? Ahí se han puesto instrumentos que permiten alertar, pero muchas veces no son eficientes esos instrumentos. ¿Qué podemos hacer? Ante esto debemos preguntarnos lo siguiente: ¿qué impide que el desorden y la anarquía lleguen a ser universales? ¿Qué impide? Y hay una respuesta aquí: el control soberano de Dios. El control soberano y absoluto de nuestro Dios. Ante esto entonces debemos preguntarnos lo siguiente: entonces, ¿esa sería una razón suficiente para glorificar a Dios por su bondad en nuestras vidas? El salmista dice que sí. Y entonces es aquí donde nosotros vemos actuar, hermanos, la bondad de Dios. Todo lo que emana de Dios, sus decretos, sus leyes, su providencia, la creación misma, dice la Escritura que son buenas, como está escrito en Génesis capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Tomemos entonces como ejemplo de la bondad de Dios a nosotros mismos como humanos. Toda nuestra estructura en nuestros cuerpos son testigos de la bondad de nuestro Dios. ¿Cuán adecuadas son las manos para llevar a cabo un trabajo? Están bien, ¿verdad? A menos de que pudiésemos tener alguna enfermedad, algún accidente, ¿verdad? Pero el Señor nos hizo bien. ¿Cuán adecuados están cada miembro de nuestro cuerpo? Están ahí y cumplen una función. Cuán bondadoso es nuestro Dios en proveernos párpados y cejas a nuestros ojos para protegernos. Y así podríamos seguir enumerando cada aspecto de nuestro cuerpo que revela la bondad de Dios. Sin embargo, la bondad de nuestro Dios, nuestro Creador, no se limita nada más al ser humano, a su estructura, sino que se ve moviéndose en todas las criaturas, en todo el universo. Dice el Salmo 145, versículo 15 y 16. Los ojos de todos esperan en ti, dice, y tú les das su comida en su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo viviente. ¿Podemos nosotros entonces apreciar la bondad de Dios? La bondad de Dios no puede ser puesta en entredicho porque hay sufrimiento y dolor en el mundo. Y es aquí donde tenemos que detenernos un momento. Muchos dicen: Dios no es bueno. ¿Por qué permite que yo esté sufriendo? ¿Por qué permite que yo pase por esta situación difícil en mi vida? Dios no es bueno. Y no sé si tú en algún momento has pensado lo mismo. Yo espero que no. Porque cuando nosotros llegamos a comprender la bondad de Dios, entendemos que cada una de las situaciones que nos toca vivir tiene un propósito en los planes de Dios bien definidos y perfectos. Por lo tanto, nuestra actitud a ello debe de ser de agradecimiento, porque Dios es bueno, porque es misericordioso,
Por eso el Salmo está diciendo, anunciar, y esta palabra anunciar significa predicar en el hebreo, significa predicar. Dice, por la mañana tu misericordia. O sea, es hablar, es decir de la misericordia de Dios y de la fidelidad del Señor constantemente. Pero el salmista, fíjese lo que toma aquí. Habla de la misericordia por la mañana y de la fidelidad por la noche, el cual encierra estas dos palabras de los cuales nosotros disfrutamos: misericordia y fidelidad. Por eso la escritura en Lamentaciones, que el profeta Jeremías lo escribe, dice que la misericordia del Señor son nuevas cada mañana. Entonces, amados hermanos, el salmista nos recuerda de cómo es la bondad de Dios. Ahora, si el hombre peca contra la bondad de Dios, si menosprecia las riquezas de su benignidad y paciencia, y después, por su dureza y por su corazón no arrepentido, atesora para sí ira para el día de la ira, como dice Romanos 2, 4 y 5. ¿A quién puede entonces culpar el hombre? A sí mismo. No puede echarle la culpa a Dios de lo que está pasando, lo que está viviendo. Entonces debemos ser conscientes de que todo lo que poseemos y lo que recibimos diariamente son una bendición de Dios, y todo esto es por su bondad. Debemos de ser conscientes, hermanos. Dios es bueno todo el tiempo. Pero cuán difícil es recordar, o por lo menos reconocer esto, cuando vivimos tiempos duros y difíciles en nuestra vida. Agradecerle a Dios en esos tiempos, glorificar su nombre en esos momentos. Cuán difícil es. Porque es fácil alabar a Dios, reconocer todo lo que Él hace cuando las cosas marchan bien, cuando todo está bien. Y elevamos una oración y le decimos: Señor, gracias por bendecirme en este día. Y yo he escuchado a personas no creyentes decir eso. Gracias a Dios que estoy aquí, que tengo un trabajo. Pero he escuchado a pocas personas decir lo mismo, agradecer a Dios, reconocer a Dios en una situación difícil de su vida. Los creyentes, los cristianos deberían de hacer esto. Pero ¿por qué cree usted que no lo hace? ¿Por qué cree usted que los cristianos nos cuesta, se nos dificulta agradecer a Dios, reconocer, glorificar su nombre cuando las cosas no parecen ir bien? Porque vuelvo a decir entonces lo mismo, lo que mencionábamos de Martín Lutero. Porque todos los días se nos olvida el Evangelio, hermanos. Y todos los días debemos recordarnos el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es las buenas noticias de Dios. Que nosotros recibimos su bondad todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Y cuál es entonces? Usted diría, bueno, ¿y cuál es la buena noticia? Bueno, la buena noticia es esto: que tú eres inmerecedor de esa bondad, que tú recibes esa bondad y esa misericordia de Dios sin merecerlo. Esa es la buena noticia, que no merecemos todo lo que el Señor nos da. Aún así somos bendecidos por Él. Ahora, la segunda razón, hemos visto, de la bondad de Dios, la segunda razón por la cual debemos de alabar el nombre del Señor es por su obra. Por su obra. Y el salmista, ahí en el versículo 4 dice: por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo.
Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos tus pensamientos. El salmista nos invita a echar una mirada alrededor, a los trabajos de Dios, a su obra, a escuchar sus pensamientos y considerar su amor, y obviamente en respuesta volcarnos en completa adoración a Él. El Señor no solo ha hecho todo lo que nos rodea, no solo a nosotros mismos, sino que Dios tiene cuidado de todos, de todo el mundo. Él los sigue preservando hasta el día de hoy. Dice el Salmo 139, 13 y 14. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Podrías tú decir lo mismo en esta hora? Estoy maravillado por tu obra y mi alma lo sabe muy bien. Entonces, podemos observar el control absoluto y soberano de Dios. ¿Cómo? Pues vayamos a la Escritura. ¿Recuerdan el relato de las plagas en Egipto? Cómo a su mandato la luz fue convertida en tinieblas y un río en sangre. ¿Sí? Y para no perdernos en esto, quiero que escuches Éxodo 9, 23 al 26. Éxodo 9, 23 al 26 dice: y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. ¿Se da cuenta del poder y del control que Dios tiene sobre toda la materia? O sea, porque aquí lo que estamos leyendo, ¿cómo Dios controla todo eso? ¿Cómo es que en Egipto está sucediendo esto, pero en Gosén no pasa nada? ¿Cómo es posible esto? Ahí el Señor obrando, el Señor controlando todo. Eso es el poder de Dios, hermanos. Hay otro episodio bíblico que quiero recordarte: el horno de Nabucodonosor. ¿Sí? Dice la Escritura que fue encendido 7 veces a lo acostumbrado, y en él fueron echados 3 hijos de Dios. Pero dice la Escritura que el fuego no los quemó, o sea, ni siquiera sus ropas, aunque mató a los hombres que se habían acercado al horno. ¿Cómo es posible esto? ¿Sí? Usted y yo somos parte del trabajo maravilloso de Dios, y lo único que podemos hacer es agradecerle por su obra maravillosa en nuestra vida, amados hermanos. Si vemos la historia bíblica, vamos a encontrar cada uno de los eventos, el cual nos recuerda que Dios está en control de todas las cosas. Dios está en control de todas las cosas, por su bondad y porque Él no nos abandona. Sigue obrando en nuestras vidas, sigue estando presente. No es un Dios que creó el mundo y se fue. No, lo sigue sosteniendo hasta el día de hoy. Por eso el apóstol Pablo, hablando
de nuestra situación, de la obra que Dios lleva a cabo, no solo en su creación, en el universo, sino también en nosotros como sus escogidos, sus hijos. Dice el apóstol Pablo ahí en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El apóstol estaba convencido que el Señor había comenzado en él una buena obra. Por eso él dice, estoy convencido, estoy persuadido que el Señor ha comenzado en mí esta obra y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces tú y yo somos parte de esa obra que Dios está llevando a cabo en nosotros continuamente. Y por lo tanto, solo podemos decir, Señor, gracias. Gracias porque puedo ver esa obra. Puedo ver cómo tú estás obrando en mi vida. Solo podemos agradecerle al Señor. Así que, amados hermanos, el centro de todo esto no es el hombre. Cuando tú lees el Salmo 92 vas a encontrar que el centro aquí no es el hombre. No, es Dios. Es su misericordia, es su fidelidad, es su obra llevando a cabo perfectamente en nuestras vidas. Eso, el centro es eso, no nosotros. Y lamento decepcionarte. Sí, porque nosotros no somos el centro, es el Señor. Por eso toda honra y toda gloria es para Él. Cuando nosotros repetimos nuestros credos, los catecismos, siempre vamos a encontrar esa parte de cuál es el fin principal del hombre. ¿Y cuál es? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese es el fin principal del hombre, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero ahí fíjese, si tú lees detenidamente, no hay cláusulas ahí que te digan, bueno, solamente cuando todo marche bien. No dice ahí los catecismos que vas a glorificar a Dios solo cuando las cosas están bien. No, ahí no hay cláusula, es todo el tiempo. Todo el tiempo glorificar el nombre del Señor. Entonces yo quiero cerrar esta meditación, este mensaje el día de hoy. Hemos hablado de la bondad de Dios y cómo se muestra a través de su misericordia, a través de su fidelidad en nuestras vidas. Pero también hemos hablado de la obra de Dios que no solo se lleva a cabo en el universo, sino también en nosotros mismos, porque Él está bajo control de todas las cosas. Entonces, ante la bondad y la majestad de la obra de Dios, hay muchos que no tienen razones para agradecerle a Dios. Sí, y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Dice ahí el versículo 6. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Sí, hay quienes que se olvidan, hermanos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Entonces quiero dividir estas dos en dos categorías, estos dos aspectos que se menciona aquí en el Salmo. La primera categoría pertenece a aquellos que no se dan cuenta de quién se lo da, de dónde son bendecidos, ¿sí? Ellos disfrutan la bendición de Dios, pero ellos no se dan cuenta de la responsabilidad de dar gracias a Dios por ello. Gastan todo su tiempo y energía buscando su propio consuelo y placer. Y así que tienden a creer que realmente es a ellos mismos quienes tienen que agradecer por todo lo que ellos tienen y disfrutan. Y mucha gente se expresa así: gracias a que me he esforzado, tengo lo que tengo ahora. Y con orgullo lo dicen. ¿Sí? Es que yo soy un hombre, una mujer muy trabajadora, por eso tengo lo que tengo.
y me echo de mis cosas. Porque yo si me levanto temprano, a las 4 o 5 de la mañana me voy a trabajar, regreso tarde y a ese esfuerzo, gracias, hoy tengo lo que tengo. Esas personas no reconocen de dónde viene la fuerza y la bendición de tener lo que tenemos. La segunda categoría pertenece a aquellos que se dan cuenta, ¿sí? Pero hacen caso omiso. Dijimos, la primera categoría son aquellos que definitivamente ellos dicen, gracias a mí he logrado todo esto, ¿verdad? Ellos no tienen memoria para dar gracias a Dios. Pero la segunda categoría, sí se dan cuenta, sí saben, pero hacen caso omiso. Han escogido no agradecer al Señor. Esta persona o estas personas comprenden que Dios les ha dado todas las cosas que tienen, pero se niegan a dar gracias a Dios, viviendo vidas que honren su nombre. ¿Sí? A veces dan gracias a Dios con sus labios, pero sus corazones están lejos de Dios. Estas personas niegan por el orgullo de su corazón rendirse ante el Señor, ante su bondad. Ellos no reconocerán a Dios todo el tiempo. Ellos reconocerán a Dios solo los domingos, en las fiestas, pero tal vez no lo reconozcan en la manera más importante. ¿Y cuál es la forma más importante? Corazones obedientes, corazones que le creen al Señor de corazón, de verdad. ¿En qué categoría estás? ¿En qué categoría estamos? Por eso el Señor nos invita hoy, en su bondad, en esa obra que continuamente está llevando a cabo en nosotros. Nos llama a regresar a Él, arrepentidos, ¿sí? Confiando que siempre está con los brazos abiertos. El Señor siempre está con los brazos abiertos. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Él siempre va a estar ahí. No se olvide de agradecerle a Dios por todo lo que le da, por todo lo que usted vive. No se olvide de agradecerle a Dios, reconocer su bondad, su majestad en nuestras vidas. No nos olvidemos, no seamos personas malagradecidas que cuando obtienen las cosas se olvidan de Dios. Y muchas personas a veces viven así. Cuando quieren algo de Dios, entonces lo buscan, pero cuando obtienen lo que pidieron, se olvidan. No, nosotros mantengamos un corazón agradecido con el Señor. Por eso quiero recordar otra vez lo que decía Martín Lutero. Continuamente nos olvidamos del Evangelio. Así es que debemos de recordarnos el Evangelio continuamente. Entonces, ¿qué nos enseña el Evangelio en esta hora? Nos muestra lo pecador que somos. Nos dice, tú eres un pecador que te olvidas de agradecerle a Dios. Pero la buena noticia es que Dios está aquí y está con los brazos abiertos para recibirte hoy. Y eso es lo que el Evangelio nos enseña el día de hoy, hermanos. Que somos amados por nuestro Padre Celestial. Cuánto nos ama el Señor. Que continuamente tú puedes ver su bondad, su misericordia y obrando constantemente en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga y confirme su palabra en nuestros corazones. Gracias por escucharnos. Nos volveremos a encontrar cuando presentemos tu programa Querigma, un mensaje al corazón.